Yo creo que nunca había un tema que nos uniera tanto en este momento a todos los latinoamericanos como el tema de la corrupción. En este momento, casi todos los presidentes de Latinoamérica y de Centroamérica están investigados por un caso de una firma brasilera que corrompió casi todo el Estado y corrompió muchos de los funcionarios del Estado para obtener prebendas y para obtener contratos con cada uno de estos países. Y este es un tema complicadísimo porque es el cáncer, digamos, de nuestra sociedad, la corrupción. En todas partes del mundo, y vemos el caso de Odebrecht, vemos el caso en Venezuela, vemos el caso en muchos países del Medio Oriente, y todo se reduce en corrupción. Colombia es un país donde los políticos, la gran mayoría, están investigados por casos de corrupción, y uno ve noticias y es corrupción por todo lado. Esta semana circuló en redes sociales y en internet una carta que envió el ex viceministro de Transporte y director del INCO, que se llama Gabriel García Morales. Y en esa carta dice cosas muy interesantes como las siguientes: hace más de 7 años me tocó enfrentarme a la decisión moral y profesional más importante de mi vida hasta ese momento. Tuve la oportunidad de tomar el camino correcto, que aunque lleno de dificultades, me hubiera llevado a un mejor destino, pero no lo hice. Tomé el camino equivocado, a pesar del esfuerzo, la educación y el ejemplo de mis padres, a pesar de los esfuerzos propios por educarme, a pesar de tener una esposa e hijos y familia que me llenaban la vida, a pesar de todas estas bendiciones, me dejé llevar por los impulsos enfermos y cedí ante la tentación de una propuesta perversa. Como aquel que sin brújula moral pierde el horizonte y desprecia la felicidad verdadera por las falsas promesas de la felicidad material. Esta es la corrupción. Y de este tema, corrupción, vamos a hablar hoy aquí, en este podcast de Reacción. Frente a este tema de la corrupción que estamos hablando en este podcast, ¿ustedes creen que hay países o lugares más corruptos que otros? Yo creo que en todas partes hay corrupción, eso es imposible, pero en algunas partes lo saben disimular más. Pero también es cierto que es una cosa que son más corruptos. Sí, son más... Si la disimulan más, lo ocultan más, son más corruptos. Hay más reglas porque son más corruptos. Y también digamos Por eso aquí en Colombia no somos corruptos, porque las reglas no existen. No. Y también digamos que hay como más fuentes como para evitar que la gente lo haga tan fácil, o sea, hay más restricciones, más obstáculos, entonces no es tan fácil ser corrupto. A mí yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces yo me siento como tan impotente de cambiar la situación que uno dice, esto nunca va a cambiar. Uno ve las noticias o escucha gente que no, que tal contrato con esto, que tal persona se corrompió con esto, y entonces uno dice, Dios mío, ¿cómo cambiar eso? A veces es como imposible. Sí, es normal. Ahorita en el mundo es normal. Sí, lo raro es no serlo. Sí, ¿quién no va a hacer esto? ¿Cómo evitar la corrupción? O sea, ¿cómo cambiar eso? Pues, digamos, a nivel humano, es lo que hablábamos ahorita, o sea, poner más barreras y más fuentes de control y como de verificación para que realmente la rendición de cuentas sea tan constante que sea mucho más difícil que se roben, por ejemplo, la plata. Pero digamos que evitar la corrupción en términos, digamos, de individuales es una cosa que solamente puede hacer cada persona, digamos, por ejemplo, con Dios. Porque de resto todos tenemos un nivel de corrupción por nuestra naturaleza, pues, pecaminosa. Entonces, yo pienso algo, es lo que hablábamos esta mañana en el devocional. Es vivir como hijos de luz, ser luz aunque haya una oscuridad muy densa y muy grande. Si nosotros creemos que por lo que hacemos no va a pasar nada y nos convertimos a la oscuridad del mundo, pues no va a cambiar nada. Pero si somos luz en medio de esa oscuridad y comenzamos a ser diferentes, por lo menos nosotros y los que vienen detrás de nosotros y nuestro alrededor van a ver un cambio. Que es pequeño, no importa, pero por lo menos va a haber un cambio. O sea, que en pequeñas acciones nosotros no seamos corruptos. En ninguna. Sí, porque yo creo en pequeñas acciones puede terminar corruptos también. Porque no es como un ejemplo. Un día estoy un bien líder y el próximo día estoy corrupto. No, es que pocas decisiones que lleguen y al final ya estoy corrupto completamente. Por ejemplo, beneficiar a alguien porque es amigo. Cuando podemos dar la oportunidad a la persona que de pronto no está llegada, pero pues es amigo, pues no le afecta a nadie, hagamos esto así. Aunque haya otra persona que digamos por méritos merezca más cosas.
en nuestra vida cotidiana, porque de pronto no todos tenemos que estar involucrados con el dinero, o con contratos. O sea, ¿ustedes creen que somos corruptos? Porque el tema de la corrupción solo se ha visto desde un tema económico, pero podemos ser corruptos en cualquier cosa. En todas las áreas. Sí, yo creo que eso es una disposición del corazón y la Biblia habla mucho de eso, o sea, como de que se corrompieron en su corazón. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, ¿cuál es la definición de corrupción? Es romper algo que estaba íntegro, es romper algo que ya tenía como, digamos, una estructura. Entonces, digamos que eso viene desde nuestro pecado original, que se rompió esa integridad que nosotros teníamos, que Cristo viene y la restaura, pero que nosotros tenemos que estar conscientes de que seguimos estando, digamos, en esta naturaleza, en este cuerpo, y que hay que estar constantemente renovándonos para poder evitarlo, porque si no tenemos la tendencia a caer. Bueno. Yo creo que es cuando estamos relajados. Por ejemplo, como David. Él inició todo el proceso muy bien, muy cercano a Dios, y poco quedó mal, y finalmente él embarró horrible. Sí. Y gracias a Dios, él arrepintió y quedó y terminó bien, más o menos. Pero dijo no, él dijo también inició bien y luego mal. Para ustedes, ¿dónde surge la corrupción? En el corazón. Yo creo es que Y usted llega a ser un gran corrupto, como hablamos ahorita, cuando empieza con pequeñas cosas de corrupción. Quedarse con cosas que no debe, hacer cosas que no debe, permitir y quedarse callado con cosas que no debe, así sean pequeñas. Ahí comienza la vida. Yo creo que eso pasa por un proceso, como el del pecado. O sea, inicia en el pensamiento, que es donde somos más frágiles los seres humanos, baja al corazón y luego se ejecuta. Entonces es una cuestión de saber que es imposible, y eso lo dice, es un cliché, pero es muy cierto, es imposible que no se nos pase por la cabeza esos pensamientos de, ay, me podrían beneficiar a mí si yo hago, o si me quedo callada. Entonces es imposible que no se nos pase por la cabeza porque estamos en este mundo y estamos, digamos, en esa debilidad, pues, pero tenemos la capacidad de decir, no voy a permitir que eso anide en mi cabeza y que luego baje a mi corazón. ¿Se acuerda cuando a nosotros nos pasó acá que nos salió un proyecto con el gobierno, pero teníamos que dar un porcentaje? Sí. Y dijimos que no, y luego lo montaron de otra manera. Sí. No nos gusta hasta afectar a nosotros también con eso. Bueno, el tema de la corrupción es un tema, pues, muy complicado y muy denso para tratar en un podcast como estos y tratar de definir o de decir cómo no ser corruptos, pero creo que la invitación es, o al menos es bueno saber que la corrupción no surge del sistema, porque a veces le echamos el cuenta, es el gobierno, es el político, ¿no? La corrupción, todos somos corruptos, porque la corrupción surge en el corazón. Pero ahí es como la conclusión, ¿no? Sí, luego ahí viene un tema pues interesante de si de pronto en política, como cristianos que tenemos conciencia de que esa corrupción viene del corazón, podríamos hacer un cambio o no. Yo pienso que podemos hacer un cambio en cualquier área y en cualquier lugar que estemos, siempre y cuando seamos hijos de luz, hijos de Dios, sanos, con un corazón sano, limpio. Sin importar el área donde estemos, vamos a mantenernos íntegros. Listo, muchas gracias por sus comentarios en este podcast. Nos vemos en la próxima oportunidad. Chao. ¿Dónde surge entonces la corrupción? ¿Cuál es el problema de la corrupción? ¿Cómo podemos evitar el tema de la corrupción? ¿Qué dijo Jesús frente a este tema de la corrupción? Y Jesús nos da la clave y nos dice, el problema de ustedes es el corazón. Y miren lo que dice Jesús en Mateo 16. Cuando los fariseos, la historia nos cuenta que ellos están cuestionando a Jesús por 1000 cosas. Y en uno de esos cuestionamientos lo cuestionan porque sus discípulos no se lavaron las manos como un ritual que ellos tenían religioso antes de comer. Cuando Jesús ve esto, les dice lo siguiente, y les dice, el problema no es lo que entra al cuerpo, el problema es lo que sale. Y en Mateo 16 dice lo siguiente, Pedro le dice, explícanos esa comparación que hace. Y dice Jesús, ¿todavía ustedes son tan torpes? ¿No se dan cuenta que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Y Jesús está usando un lenguaje completamente explícito aquí para que ellos entendieran el punto que él quería decirles. Mire lo que dice, versículo 18. Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. El punto de Jesús aquí es el siguiente.
El problema de ustedes no es lo que está afuera, el problema no es el Estado, el problema no es el sistema, el problema no es eso. El problema del ser humano es el corazón. Y nosotros tenemos un corazón corrupto. Y ahí es donde Jesús dice, el problema del ser humano, el problema de la corrupción, no depende de un sistema, no depende de un gobierno, no depende de muchas cosas. Depende del corazón del ser humano. Nuestro corazón es corrupto. Y esa es la manera, y ahí es donde podemos comenzar a atacar este problema de la corrupción. Cuando entendemos que nuestro corazón tiene un problema. Cuando entendemos que necesitamos un trasplante de corazón. Cuando entendemos que el único que puede trabajar en el corazón del ser humano es Dios. Y que de ahí es donde surge la corrupción, de ahí es donde surge todo lo malo. Pero que en el diseño original de Dios nunca fue así. Por eso, al volver a Jesús, es volver a decirle, Señor, cambia nuestro corazón. Porque de ahí es donde surge la corrupción. Así que para cambiar a Colombia, para cambiar un sistema corrupto, para cambiar un cáncer como la corrupción, tenemos que empezar porque cambie nuestro corazón. Tenemos que empezar por decirle al Señor, cambia mi corazón, cambia mi vida, necesito ser diferente. Que ponga un nuevo corazón como la promesa que tenemos en Ezequiel 37. Que Dios ponga un nuevo corazón en nosotros, un corazón limpio, un corazón diferente, un corazón como el de Él. Ese es el punto de Jesús. La corrupción no es lo de afuera. La corrupción comienza desde adentro y comienza en nuestro corazón. Por eso necesitamos urgentemente un trasplante de corazón. Se despide su pastor y amigo. Pastor amigo Julián Carmona. Julián Pirela. Ding, 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 ding.